Bien, vamos ya a entrar más de lleno en los planteamientos de Freud, ya que es el primer autor y principal que vamos a ver dentro del psicoanálisis. Ya Freud planteaba lo que se llama modelo topográfico de la mente. ¿Ya? ¿Por qué topográfico? Como que es una palabra que sonara un poquito como a mapas, ¿cierto? Porque justamente tiene que ver con eso, ¿cierto? Él plantea esta idea de que la mente, de alguna manera, está separada en ciertas regiones, ¿ya? Y estas regiones o partes, digamos, de nuestra mente, que claro, para su estudio, Freud las separa y nosotros las vamos a ver como partes así separadas, ¿cierto? Pero como si fuera un mapa de nuestra mente. Pero tengan claro que en la realidad esto no es que dentro de nuestra mente estos aspectos estén explícitamente separados. Ya no es que aquí está el inconsciente, aquí está el pre y aquí está el inconsciente. No, sino que todo esto está mezclado, ¿ya? Pero hay aspectos, digamos, de nuestro funcionamiento mental que son conscientes, ¿cierto? Que tiene que ver con todas las experiencias de las cuales nos damos cuenta. Ya, podemos decir, ahora estoy hablando y estoy grabando una cápsula para mi clase de, ya, eso es consciente, lo estoy haciendo de manera absolutamente consciente, ustedes están viendo esta cápsula luego de manera absolutamente consciente, pueden decirlo, explicitarlo, sí, estoy viendo la cápsula de psicología de la personalidad, ya, podemos hablar de esas experiencias conscientes y pensar en ellas, de manera lógica, además. Ahora, el preconsciente es como este paso que hay entre lo consciente y lo inconsciente, y el preconsciente, entiéndalo un poquito, como la memoria, ya es más fácil de repente entenderlo así. Son aquellas cosas que no tenemos en nuestra mente consciente en este minuto concreto, pero que si queremos traerlas al consciente podemos hacerlo. Ya aquellas cosas en las que no estoy pensando en este minuto, pero que si quiero acceder a ellas puedo. Están ahí como en este limbo, de alguna manera guardaditas. Cosas que de repente hoy dice, no había pensado en eso hace mucho tiempo, no me acordaba de eso, pero ahora que me dice, sí, claro, porque estaba ahí como, no en el inconsciente del todo, pero en este como paso intermedio. Ya son entonces los recuerdos, percepciones, sensaciones, imágenes, pensamientos de los que no estamos conscientes en este momento, pero que podemos recuperarlos, podemos traerlos al consciente, ¿ya? Y traerlos, digamos, a la memoria a voluntad. Y el inconsciente, por supuesto, que es el aspecto que más nos interesa acá, como ya lo describimos en la cápsula anterior, es aquella parte de nuestra mente que contiene todos nuestros instintos, ya los instintos básicos que veíamos que son como el motor, veíamos en la cápsula anterior de nuestra personalidad, todos los deseos, ya sexuales y agresivos principalmente, y todas las ideas que están ahí guardadas, inconscientes, que pueden ser dolorosas, que pueden ser crueles, ya de distinto tipo, pero con las que no queremos tener que lidiar, pero que sin embargo dirigen nuestro comportamiento, ¿ya? El inconsciente fluye hacia los otros dos espacios y los tiñe constantemente. ¿Ya? Estos no son partes separadas y absolutamente que funcionan de manera así individual cada una de estas tres partes que estamos viendo, sino que el inconsciente tiñe todo de alguna manera. ¿Ya? Ahora, todos estos deseos, instintos, ideas, por el hecho de estar en el inconsciente, no crean que no existen, que desaparecen. ¿Ya? Si bien están ahí y no tenemos acceso directo a todo ese contenido de nuestra mente, a pesar de estar en el inconsciente, están influyendo constantemente, ya, sobre todo lo que hacemos, sobre todo lo que sentimos, sobre cómo experienciamos también conscientemente nuestra vida. Ya, estos procesos mentales, entonces, podríamos decir inconscientes, son aquellos procesos de los que no nos damos cuenta, ya, pero que, como decía, sin embargo, influyen y determinan todo lo que hacemos y determinan nuestra personalidad, aun cuando no nos demos cuenta de ellos. Ya, ese material entonces está inconsciente por razones, ¿cierto? Porque es sexual, es agresivo, es contenido doloroso, ¿ya? Y porque además, principalmente por el hecho de hacerlo consciente, produciría mucha ansiedad, ¿ya? Por eso si queremos hacer conscientes estas cosas, lo ideal es que lo hagamos obviamente con alguien calificado, ¿cierto? En un contexto de seguridad, de terapia, ¿ya? Y sabiendo, teniendo en cuenta que al hacer consciente algunos contenidos que han estado ahí por mucho tiempo inconscientes, se nos va a producir cierto nivel de ansiedad que tenemos que ser capaces también de manejar, ¿ya? Además de este modelo así topográfico, digamos, está el modelo estructural, ¿ya? Entonces ya sabemos que nuestra mente tiene distintas áreas, ¿ya? Está el inconsciente, el preconsciente y el consciente, que es en el que funcionamos en nuestra vida diurna, normal, despiertos, ¿cierto? Y por otro lado está el modelo estructural, que plantea que nuestra mente y por tanto nuestra personalidad también está formada por estos tres elementos, ¿ya? O componentes, ¿ya? Entonces, desde el psicoanálisis, ¿cuáles son los componentes de la personalidad?
estos: el ello, el yo y el superyo. ¿Ya? Este modelo complementa al anterior, porque Freud planteaba que tanto el ello como el yo y el superyo se mueven en los 3 niveles que acabamos de decir, ¿ya? Excepto el ello, porque el ello es absolutamente inconsciente. El ello está metidito completamente dentro de esta área, esta región de nuestra mente que es el inconsciente, ¿ya? En cambio, el yo y el superyo tienen aspectos inconscientes, preconscientes y conscientes, ¿vale? Pero son de alguna manera el engranaje, como aparece ahí ese dibujito, que permite que funcione nuestra personalidad, ¿ok? Entonces, vamos a ver las características de cada uno de ellos. El ello es aquella parte, es el componente de nuestra personalidad que tiene que ver o que está más ligado de alguna manera con todos nuestros instintos más bien biológicos, ¿vale? El ello lo tenemos desde que nacemos, ¿ya? Por lo tanto, es el componente original de la personalidad. Cuando nacemos somos puro ello, ¿ya? Queremos nada más, queremos gratificación inmediata, no tenemos idea de que allá afuera hay una realidad que nos va a imponer normas, reglas, valores, no tenemos ni idea de nada de eso, ¿cierto? Solo queremos a nuestra mamá, queremos tomar leche, queremos dormir y estar cómodos, ¿ya? Por lo tanto, esto que les acabo de describir tiene que ver con el principio del placer, ¿ya? Que es la lucha por obtener lo que quiero, en el fondo por obtener placer y evitar el dolor. Hay una lucha y entonces principio del placer porque prima la búsqueda del placer sobre lo demás. Hay una lucha entonces por aumentar el placer y reducir la tensión que se nos provoca el no poder satisfacer inmediatamente un instinto o un impulso. ¿Ya? Cuando no los podemos satisfacer de manera inmediata, se nos provoca tensión. Y nuestro cuerpo, nuestra mente, nosotros que queremos es reducir la tensión. ¿Ya? Y cuando somos pequeñitos, por ejemplo, nos regimos simplemente por el principio del placer. ¿Ya? Y el ello como tal, como este elemento componente de nuestra personalidad, se rige por eso. Y por lo tanto es un proceso primario también. ¿Qué quiere decir con esto? Que es primitivo. Es con lo que nacemos, es con lo que venimos. Por lo tanto, es un proceso que no es socializado. El ello no está en contacto con la realidad, a diferencia de los otros 2 componentes. Está imbuido, está metidito completamente dentro del inconsciente, por lo tanto no tiene idea de las normas de la sociedad. Por eso se dice que es un proceso primario o primitivo, es puro instinto, ¿ya? Y por eso se rige por el principio del placer, porque lo único que quiere es obtener gratificación inmediata, no puede esperar, no puede planear, ¿ya? Y eso en la guagüita se ve claramente, ¿cierto? Una guagüita no le puedes decir, espera que estoy calentando tu leche, y la guagüita, va a dejar de llorar y va a decir, ya me la están calentando. No, va a seguir llorando igual, porque la quiere y la quiere ahora. ¿Ya? Como les decía, entonces opera en el inconsciente, no tiene idea que allá afuera hay una realidad que nos va a imponer cosas después. Es la fuente también del líbido, ya que es sexual, pero que luego la vamos transformando a través de la socialización. ¿Ya? El yo, por su parte, es la unidad más racional. El yo es el que se lleva en el fondo toda la pega, ¿vale? De tener que lidiar con las exigencias y esta necesidad de gratificación inmediata que tiene el ello, pero también tiene que lidiar con el elemento que vamos a ver después, que es el superyo. Y además tiene que lidiar con las exigencias de la realidad, porque a diferencia del ello, el yo sí está en contacto con la realidad, ¿vale? Aunque originalmente era puro ello, ¿ya? Pero al entrar en contacto nuestra mente, cuando somos niños, cuando entramos en contacto con la realidad, cuando empezamos los procesos de socialización, ahí es cuando se nos crea nuestro yo. ¿Ya? Y por lo tanto, el yo se rige ya no por el principio del placer solamente, sino que se rige por el principio de realidad. El yo es capaz de alguna manera de controlar los impulsos del ello, ya es capaz de posponer la gratificación al momento adecuado, de la manera adecuada. ¿Ya? Por lo tanto, el yo ya no funciona como un proceso primitivo, sino que se le llama proceso secundario, ¿ya? A esta idea que les digo de que es capaz de planear, capaz de esperar, ¿ya? Y de alguna manera contener un poco al ello para permitirle reducir la tensión, pero de una manera adecuada y socialmente aceptable, ¿vale? Nuestra salud mental requiere un yo fuerte, ya que no se deje llevar por todos los instintos y los impulsos del ello, pero que también logre dosificar y controlar un poquito al super yo. Y que nos ayude a luchar de alguna manera contra las ansiedades. Un yo débil no va a poder defenderse frente a la ansiedad, y si colapsa, digamos, se rompe esta conexión con la realidad y puedo sufrir incluso un episodio psicótico, ¿ya? Pero el yo probablemente de las estructuras de la personalidad es el más relevante, ¿ya? Y como les decía, el yo es un ello modificado, ¿vale? Originalmente era ello y aprovecha parte de su energía. El yo también quiere obtener placer, ¿vale? Pero lo logra de una manera más aceptable. Logra que los impulsos del ello se expresen, pero de una manera efectiva,
¿ya? Que tomando en consideración las exigencias del mundo externo, porque el yo sí está en contacto con el mundo interno, se rige por este principio de realidad y no solo por la búsqueda del placer. ¿Ya? Ahora el yo es pragmático, quiere obtener placer de la manera relativamente más adecuada que se pueda, ¿ya? Pero no tiene este sentido moral que nos lo entrega el super yo. ¿Ya? El super yo es el último que es la última de las estructuras de nuestra personalidad que se forma. Ya alrededor de los 5 o 6 años más o menos se empieza a crear como esta moral interna, ya este Pepe Grillo que llevamos todos dentro y que nos dice qué es correcto y qué no, y que de alguna manera también nos hace sentir mal cuando hacemos algo que va en contra de lo que nos han dicho siempre, y nos hace sentir bien y nos hace sentir orgullosos también cuando cumplimos con este ideal de yo que tenemos. Ya representa es el representante interno, como dice ahí, de las normas y restricciones de la familia. Cuando pequeñitos necesitábamos que nuestros papás nos estuvieran todo el rato diciendo que estaba bien, que estaba mal, nos estaban enseñando que era lo correcto y lo que no. Pero después, cuando ya a los 5 o 6 años vamos ya a qué sé yo, entrando a primero básico, tenemos que estar más solitos, estamos en el colegio, no van a estar nuestros papás en la ventana diciéndonos, estudia, qué sé yo, no copies en la prueba, pon atención a tu profesor. No, esas cosas las empezamos a hacer por iniciativa propia. Internalizamos todas esas reglas, las metemos dentro de nuestra mente y empezamos a funcionar en base a ellas. Ya el super yo también, entonces, como les decía, es el que nos hace sentir culpa o vergüenza y el que nos hace también sentir orgullo cuando lo hacemos bien. El super yo desea de alguna manera inhibir, ¿vale?, estos impulsos sexuales y agresivos que vienen desde el ello, ¿vale? Y como les decía, es el componente final de la personalidad. Se crea por encima de los otros dos, ¿ya? Y por supuesto, entre ellos hay conflicto, ¿ya? No siempre coexisten de forma pacífica estos tres componentes o elementos, ¿ya? Y el que está un poco ahí al medio, como aparece, es el yo, y el que de alguna manera tiene esa llavecita de dejar pasar un poco de los y que se logren un poco los deseos del ello, pero también hacerle caso al super yo. Entonces, si se dan cuenta, el que tiene más pega aquí, el que está más exigido y a veces incluso sobreexigido, es el yo, ¿ya? Y no siempre tiene éxito también. A veces hacemos lesera y somos impulsivos, decimos algo que no pensábamos, o a veces también me culpo mucho, no me permito disfrutar, ¿ya? Me siento muy mal constantemente, me avergüenzo con mucha facilidad, siento que no sirvo porque no he cumplido con lo que los demás querían. Entonces el yo no es perfecto y nunca lo va a ser, ¿vale? Hace su mejor esfuerzo, pero a veces también se nos pasa mucho del ello y a veces nos regimos un poco por el principio del placer y nos olvidamos de las normas, qué sé yo, o a veces el super yo es demasiado exigente, ¿ya? Y nos hace sufrir también y nos hace pasarlo mal, porque el yo no logra siempre de manera perfecta, como dice ahí, no siempre tiene éxito en lidiar con estos otros dos componentes de nuestra personalidad, ¿ya? Lo que es ideal es que tengamos un equilibrio, ¿ya? Que el yo pueda lidiar con las necesidades del ello, pero también con los dictados morales del super yo y también con las restricciones que nos impone constantemente la realidad, ¿ya? Entonces la fuerza del yo es esta capacidad que puede tener para lidiar con las exigencias que le llegan un poco de todos lados, ¿ya? Eso entonces en esta cápsula número 14. Espero que les haya quedado claro.